el ministerio a su cargo junto con el Ministerio del Interior en el marco de la lucha contra el narcotráfico y terrorismo, y cuánto representa esto respecto al presupuesto institucional? Para que responda, ministro. Por su intermedio, señora Presidente, respondiendo a la pregunta, me permito nuevamente precisar a la representación nacional, por su intermedio, que el Ministerio de Defensa no necesita establecer convenios con el Ministerio Interior en el marco de la lucha contra el narcotráfico y terrorismo, toda vez que uno de los roles subsidiarios de las Fuerzas Armadas es la de participar en el control del orden interno. En las acciones de lucha contra el terrorismo que realiza el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas junto con la Policía Nacional del Perú, en el marco de la declaratoria del estado de emergencia, no recibimos recursos adicionales, sino que priorizamos y afectamos directamente a nuestro presupuesto institucional. Es conveniente señalar, señora Presidenta, y por su intermedio, que el Ministerio de Defensa participa coordinadamente con el Ministerio de Interior en el programa 032, denominado Lucha contra el Terrorismo, al cual para el presente año se le ha asignado la suma de 183 millones, que representa aproximadamente el 2.5% de nuestro presupuesto institucional. Estos recursos están orientados a que nuestras Fuerzas Armadas en el BRAEN cuenten con capacidades operativas adecuadas y al financiamiento de las operaciones y acciones militares a desarrollar durante el presente ejercicio fiscal. Siguiente pregunta, relator. Pregunta número 13. Para que informe usted, señor ministro, a la representación nacional sobre cuál es la participación directa o indirecta que a nivel de inteligencia se ha analizado y detectado respecto al aporte de la minería ilegal y de la definida como informal en torno al despliegue de actos terroristas en las zonas convulsionadas, tanto en el interior como en la capital, que financian pseudo protestas que derivan en actos violentos que provocan, crean o mantienen en zozobra a la población, generando altos costos sociales y pérdidas económicas para el Estado? Para que responda, ministro. Por su intermedio, señora Presidente, respecto a esta pregunta, las informaciones puntuales referidas a la participación de la minería ilegal informal en financiamiento de protestas que derivan a actos de violencia son valorados por el Sistema de Inteligencia Nacional, los cuales realizan su trabajo en el marco de sus competencias. Sin desmedro a esta información, se han recogido las versiones del Ministerio del Interior, las cuales están siendo analizadas para su traslado a los operadores de justicia. Lo que sí se puede mencionar es que en el gobierno anterior se suspendió la declaratoria del estado de emergencia en la zona de la minería ilegal, Madre de Dios, motivando con ello la no participación de las Fuerzas Armadas en esta lucha. Siguiente pregunta, relator. Pregunta número 14. Para que informe usted, señor ministro, a la representación nacional, ¿cuánta información documental y personal ha sido procesada a nivel de inteligencia y cuánta incautada, recogida u obtenida de las operaciones generadas? ¿Qué porcentaje de ello ha sido ya judicializado y cuál es el ratio de efectividad a nivel de acusaciones formales, procesamiento de responsables y detenciones efectivas? Para que responda, ministro. Por su intermedio, señora Presidente, la Policía Nacional del Perú, conjuntamente con el Ministerio Público, son las entidades que realizan las incautaciones y decomisos de las evidencias y objetos vinculados a la comisión del delito, previa orden judicial. Al respecto, permítame manifestarle que no es competencia del sector defensa el seguimiento de las intervenciones judicializadas de algún acto delictivo. Sin embargo, se contribuye con informaciones requeridas por las diferentes fiscalías en el marco de las acciones u operaciones militares que realiza el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional del Perú a fin de contribuir con la justicia. Siguiente pregunta, relator. Pregunta número 15. Explique usted, al igual que en el caso anterior, si ya se tenía conocimiento mediante informaciones de inteligencia que se producirían acciones armadas en la zona del BRAEN, ¿por qué no se extremaron las medidas para evitar hechos lamentables como la muerte de 7 policías el 11 de febrero del 2023?
Para que responda, ministro. Por su intermedio, señora Presidente, me dirijo a la representación nacional a fin de precisar que el contenido de la pregunta está referido a los hechos lamentables por la muerte de 7 policías como consecuencia de la emboscada ocurrida el 11 de febrero de 2023. Sobre este particular, debo señalar que la misión policial y las actividades policiales efectuadas ese día ya fueron debidamente explicadas por el señor Ministro del Interior en el marco de sus competencias. Sin embargo, debo manifestar que las fuerzas del orden continúan adoptando mayores medidas extremas de seguridad y están en alerta permanente, de manera constante, para repeler cualquier tipo de accionar narcoterrorista en la zona del Braño. Señor Ministro de Defensa Jorge Chávez Cresta. 2023, Comando Operacional del Sur, Inspectoría de dicho comando. Siguiente pregunta, relator. Pregunta número 11. Para que diga usted si sabía de la presencia de niños, jóvenes y personas de tercera edad en la manifestación social del 4 de marzo en la zona de Juli. Para que responda, ministro. Por su intermedio, señora Presidente, de acuerdo al informado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en su informe de investigación previa número 001-2023, COS Inspectoría, no se ha reportado la presencia, o no se reportó, mejor dicho, no se reportó la presencia de niños, jóvenes y personas de la tercera edad en los hechos de violencia registrados el día sábado 4 de marzo de 2023, cuando la comisaría de Juli fue quemada por la población exacerbada, que posteriormente atacó las instalaciones del hotel de Juli con presencia de una patrulla militar, con los daños personales y materiales ya informados anteriormente. Siguiente pregunta, relator. Pregunta número 12. Para que diga, ¿considera usted como vándalos o como terroristas a los ciudadanos que se desplazan por la vía pública o de comunicación en ejercicio de su derecho a la protesta? Para que responda, ministro. Por su intermedio, señora Presidente, para manifestar a la representación nacional que de ninguna manera los ciudadanos que se desplazan por una vía pública